noches para todos, mi nombre es Michael González, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD. En esta ocasión vamos a hablar sobre las proyecciones radiológicas. Vamos a empezar por proyección de cráneo lateral. Entonces, el paciente debe estar, la posición del paciente es en bipedestación o sentado, apoyando un lado de la cabeza sobre el buque. ¿Listo? Sentado, el buque, ¿cierto? Y esta sería la posición. Nuestra mano se apoyaría y quedaría así. Esta sería la posición. ¿Listo? El plano medio sagistal quede paralelo al chasis. El chasis que vamos a utilizar es de 8×10 longitudinal y el rayo incidente está 5 centímetros por encima del CAE y emerge por 5 centímetros por encima del CAE. Los criterios de evaluación son la pared posterior de senos etmoidales y frontales, el área del cabum, área etmoidal posterior, seno etmoidal y silla turca y la apófisis clinoides. ¿Listo? Muy bien, seguimos con proyección AP de cráneo. ¿Listo? La posición del paciente es en bipedestación o sentado, mirando hacia el buque y con la frente y la nariz en el buque. El chasis que vamos a utilizar es de 8×10 longitudinal, el rayo incidente por el ilion y emergente por el nation. Los criterios de evaluación son hueso frontal, cresta gali, celda femoidales y peñascos. Seguimos con los senos paranasales. Esta sería la proyección de Waters. La posición del paciente es en bipedestación, sedestación o decúbito prono sobre la mesa. Debemos alinear el plano sagistal medio de forma perpendicular al plano o al buque de la placa, en la línea media de la mesa o de la parrilla. El chasis que se va a utilizar es de 8×10 longitudinal. El rayo incidente es por el techo del cráneo y emerge por el acante. Se apoya el mentón y esta sería la posición. Listo, seguimos. Lateral de senos paranasales. La posición del paciente es en bipedestación o sentado, con el lado afectado contra la mesa o contra el buque de pared. Debe estar a 45 grados de la placa, con el león paralelo a la línea transversal de la placa. Entonces, ¿sí? Esta sería 45 grados de la placa y se tomaría este lado. Listo. Los criterios de evaluación son los senos frontales, senos etmoidales, senos esfenoidales y senos maxilares. Seguimos. Tenemos proyección de Calvert de senos paranasales. En este caso, es contra la pared. Bueno, la posición del paciente puede ser en bipedestación o sentado. Listo. Debemos alinear el plano sagistal del paciente con la línea del chasis o del buque. Perdón. Listo. El mentón sobre el chasis. Sería así. ¿Listo? El chasis que se utiliza es de 18×24 longitudinal y los criterios de evaluación son el peñasco del hueso temporal por debajo.
Listo. Seguimos con silla turca AP. La posición del paciente es en decúbito supino con el león perpendicular al plano de la placa. Listo. El chasis que se debe utilizar es de 10 por 12 longitudinal y con una angulación de 237 grados. Para eso tenemos que acomodar el tubo, ¿cierto? Este sería. Listo. El rayo incide 5 centímetros por encima de la glabela y emerge por el agujero magno. Los criterios de evaluación son el dorso de la silla, apófisis clinoides anteriores. Listo. Seguimos con silla turca AP. Listo. Perdón, silla turca PA. En esta posición el paciente está en prono o sentado. Listo. Frente y nariz contra la mesa. El chasis que vamos a utilizar es de 8 por 10 longitudinal y debe tener una angulación de 15 a 30 grados del rayo. El rayo incidente entra por el Initium y emerge por el Nation. Los criterios de evaluación son apófisis clinoides, senos hemorroidales. Seguimos con silla turca lateral. Bueno, la posición del paciente es en bipedestación con el lado afectado contra la mesa o contra el buque. El plano sagistal medio paralelo a la placa, que sería esta. El león paralelo al eje transversal de la mesa. Y el chasis que vamos a utilizar es de 8 por 10 longitudinal. El rayo incide 2 centímetros arriba del CAE y emerge por el lateral. Entonces, los criterios de evaluación son apófisis clinoide y silla turca. Listo. Seguimos con proyección Tone AP. En esta posición el paciente está en sedestación o decúbito. El plano sagistal debe estar perpendicular a la mesa. El león perpendicular a la placa. El chasis es de 8 por 10 longitudinal con una angulación de 30 grados cráneo caudal. El rayo incidente pasa 5 centímetros por encima de la glabela y emerge por el agujero occipital, de acá atrás. Los criterios de evaluación son dorso de silla turca, apófisis clinoide y conducto auditivo interno. Seguimos con proyección cervical AP. La posición del paciente es en bipedestación. El chasis que se utiliza es de 10 por 12 longitudinal, tiene una angulación de 5 a 15 grados caudalo-craneal. El rayo incidente es a nivel de C4 y emerge 5 centímetros por encima del CAE. Listo, por la cara afectada. Esta sería la posición. Los criterios de evaluación son cervical, mastoides inferior y vertebral cervicales. Seguimos con la proyección cervical lateral. La posición del paciente es en bipedestación y debemos ponerle peso en las manos o simular que tiene peso para que los hombros bajen un poco. El chasis es de 10 por 12 longitudinal, el rayo incide a nivel del C4 y los criterios de evaluación son las vértebras y cervicales. Tenemos proyección de columna lumbar AP. En esta posición el paciente está en decúbito supino
eh, en oblicuo anterior, derecha o izquierda. El chasis es de 14 por 17 longitudinal y el rayo incide 3 dedos por encima de las crestas ilíacas a nivel de L3. Los criterios de evaluación es la columna lumbar. Seguimos con proyección lateral de columna lumbar. Listo. La posición del paciente es de cúbito lateral izquierdo. Manos extendidas. El chasis es de 14 por 17 longitudinal. El rayo incidente es por 2 dedos encima de las crestas ilíacas a nivel de L3. Los criterios de evaluación son la columna lumbar. Seguimos con proyección oblicua de columna lumbar. El cuerpo está semana. El chasis es de 14 por 17 longitudinal. El rayo incidente por encima de las crestas ilíacas. Así. Ya, vas a voltear, así como lateral. Listo. Con esta mano acá. Exacto. Y sería entonces 2 dedos por encima de las crestas ilíacas. Más o menos por este lado del rayo. Listo. Los criterios de evaluación es la columna lumbar y sacro. Bueno, boca arriba. Seguimos con proyección sacro AP. En esta posición el paciente está en decúbito supino. El chasis es de 14 por 17 longitudinal. Este debe tener una angulación de 15 grados caudalocraneal y el rayo incidente en la línea entre la sífisis del pubis y la columna, 3 centímetros por encima de ambas caderas. Criterios de evaluación sacro y caderas. Seguimos con proyección sacrolateral. Otra vez de hecho. Sí. Listo. En esa posición el paciente está en decúbito lateral. ¿Sí? El chasis que se va a utilizar es de 14 por 17 longitudinal. El rayo que incide, flexiona un poquito la frente, 2 centímetros por encima de las caderas. Sería en esta parte. El criterio de evaluación es el nivel de la L5 superior y coxis. Tenemos proyección AP de escápula. La posición del paciente es en bipedestación o decúbito supino. Indicarle al paciente que coloque el brazo en ángulo recto de 90 grados para desplazar lateralmente con la escápula. El rayo central hacia la línea central de la escápula, aproximadamente 5 centímetros por debajo de la apófisis coracoides. Listo. Debe verse el acromion y la posición lateral libre de las costillas. Listo. Bueno, seguimos con la proyección AP de codo. El paciente está en sedestación, el chasis es de 14 por 14, el rayo incidente por el centro de la articulación del codo y emerge por la articulación radiocubital. Los criterios de evaluación son cabeza y tuberosidad radial, espacio de la articulación corticorradial. Seguimos con proyección lateral de codo. Posición del paciente es en sedestación. Listo. Tratar de que el paciente quede más situado con la mesa. ¿Listo? El chasis es de 10 por 12 longitudinal y el rayo central en la articulación del codo. Listo.
Los criterios de evaluación son epicóndilos humerales, olecranon y cúbito perfil cabeza del radio. Listo. Seguimos con proyección PA de mano. En este caso, el paciente debe estar en sedestación. Listo. El chasis que se va a utilizar es de 8x10 longitudinal. Estaría acá. El rayo incide por la parte media del dorso de la mano y emerge por la parte media de la mano. Los criterios de evaluación son falanges, metacarpos y carpos. Seguimos con proyección oblicua de mano. La proyección oblicua de mano trate de juntar los dedos, pero no los junta completos. Así. Exacto. La posición del paciente es en sedestación. El chasis que se debe utilizar es de 8x10 longitudinal. El rayo incidente es por la tercera articulación metocarpo falángica y emerge por la parte media de la mano. Los criterios de evaluación son falanges, metacarpos y carpos. Seguimos con proyección lateral de muñeca. La posición del paciente es en sedestación. El chasis es de 8x10 longitudinal. El rayo incidente por la parte media lateral y por la vía metacarpiana. Emerge por la parte medial de la muñeca. Los criterios de evaluación son radio y decúbitus sobrepuestos en el centro del centro al quinto metacarpiano. Vamos con proyección de antebrazo lateral. La posición del paciente es en sedestación. El chasis que se utiliza es de 14x14. El rayo incidente por la parte medial del brazo y el rayo emergente por la parte medial. Nivel del tercio medio y criterios de evaluación radio y cúbito sobrepuestos solo en extremo distal y proximal. Seguimos proyección AP de antebrazo. En esta posición el paciente está sentado con el brazo totalmente extendido y mano en supinación. Se debe incluir todo el antebrazo desde el olecranon cubital hasta la apófisis estinoides radial. El chasis que se debe utilizar es 30x40 longitudinal y incide por el punto medio del brazo. Listo. Seguimos con AP de muñeca. La posición del paciente es en sedestación. El chasis a utilizar es de 8x10 longitudinal. El rayo incidente hacia el área carpiana y emerge por la parte medial de la muñeca. Los criterios de evaluación son tercio medio y distal del cúbito y huesos del carpo. Seguimos con proyección lateral de muñeca. La posición del paciente es en sedestación. El chasis es de 8x10 longitudinal. El rayo incidente es por la parte media lateral y metacarpiano y emerge por la parte medial de la muñeca. Los criterios de evaluación son radio y cúbito sobrepuestos siendo al quinto metacarpiano, segundo al quinto metacarpiano, perdón. Listo. Seguimos con proyección lateral de codo. La posición del paciente es sentado, el codo flexionado a 90 grados. El chasis es de 8x10 o 10x12, longitudinal. El rayo central perpendicular al receptor de imagen y dirigido a la zona media de la articulación del codo. Un punto situado a unos 5 centímetros medialmente a la superficie posterior del olecrano.
Listo. Seguimos con proyección AP de codo. Listo. La posición del paciente. El paciente está sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones. Si es posible, con el codo en extensión completa. Entonces, así. Supinar la mano y alinear el brazo con el antebrazo. ¿Sí? Respecto al eje longitudinal del receptor de imagen. A exponer. Listo. Centrar la articulación del codo respecto a la parte del receptor de imagen que vamos a exponer. El chasis que vamos a utilizar es de 8×10 o 10×12 longitudinal. Y el rayo central perpendicular al rayo de la imagen, dirigido a la zona y media de la articulación del codo. Bueno, sí, listo. Seguimos con proyección AP de pelvis. Otra vez acostado. En esta posición están en decúbito prono. El chasis es de 14×14. El rayo que emerge por la línea de la sífisis del pubis y sería esta. Los criterios de evaluación son la L5, crestas ilíacas y sacropubis. Listo. Seguimos con proyección AP de cadera. El paciente está en decúbito supino, o sea, acostado sobre la mesa. El chasis que se va a utilizar es de 14×17 longitudinal, apaisado. El rayo incide por la línea media del pubis y emerge por la parte posterior a través del pubis. Los criterios de evaluación son caderas, crestas ilíacas y coxis. Listo. Seguimos con proyección AP de fémur. La posición del paciente es de cúbito supino, acostado. El chasis es de 14×17 longitudinal. El rayo incidente a nivel del tercio medio del fémur y emerge por la parte posterior a nivel de las articulaciones. De las articulaciones isquiotibiales. Los criterios de evaluación son cabeza femoral, cuerpo del fémur, cóndilo medial. Seguimos con proyección lateral de fémur. La posición del paciente es en decúbito supino. Exacto. Inclinación de 45 grados más o menos. Eso. A nivel del tercio lateral del medio del fémur y el rayo emergente por la parte posterior del fémur. Los criterios de evaluación son la cabeza femoral y el cuerpo del fémur. Seguimos con proyección AP de rodilla. En esta posición el paciente está en decúbito supino. El chasis es de 10×12 longitudinal. El rayo incidente por el ligamento cruzado anterior y emerge por la parte posterior del menisco. O sea que sería en esta parte. Los criterios de evaluación son el tercio medio inferior del fémur, la rótula, tibia y peroné. Seguimos con la proyección lateral de rodilla. Esta es en decúbito supino lateral. La pierna flexionada. Así. Chasis es de 10×12 longitudinal. El rayo incidente a nivel de la articulación femoral y emerge por el lado posterior. Criterios de evaluación: el tercio medio del fémur, la tibia y el peroné. Seguimos con la proyección AP de cadera. Posición del paciente es en decúbito supino, o sea, hacia boca arriba. El chasis es de 14×17 apaisado. El rayo incidente es por la línea media del pubis, sería acá,
y emerge por la parte posterior al nivel del coxis. Criterios de evaluación: cadera, crestas ilíacas y coxis. Seguimos con proyección AP de pierna. Esta parte, listo. El paciente está en decúbito supino. El chasis es de 14 por 17 longitudinal. El rayo incidente a nivel del tercio medio de la pierna y emerge por la parte posterior de la tibia. Los criterios de evaluación son superior a la rodilla e inferior al tobillo, y las articulaciones peroneal, proximal y distal. Bueno, seguimos con la proyección lateral de pierna. La posición del paciente es el decúbito supino. El chasis es de 14 por 17. Y emerge por la parte isquiotibiales y incide a nivel del tercio medio del fémur. Sería por acá. Listo. Seguimos con la proyección AP del tobillo. El chasis que se utiliza es de 8 por 10 longitudinal. El rayo incidente, siéntese. Eso sí, pa. Listo. Entonces, ahí sería. Estira el pie. Estira el pie. Y se tomaría desde este ángulo. En decúbito supino, el chasis es de 8 por 10 longitudinal. El rayo incidente a nivel del centro de la articulación tibio-trigalina y emerge al lado contralateral. O sea que la proyección sería en esta parte y emerge aquí por detrás. Los criterios de evaluación serían tibio peroneal distal, espacio tibio astragalino. Bueno, seguimos con proyección lateral de tobillo. La posición del paciente es de decúbito supino. El chasis es de 8 por 10 longitudinal. El rayo incidente es perpendicular al punto equidistante entre los maléolos. Así, aquí. Y emerge por el lado contralateral. Los criterios de evaluación son articulación del tobillo, tercio distal de la tibia y peroné. Seguimos con la proyección AP de pie. Ahora sí. Estancia de estación. El chasis es de 10 por 12 longitudinal. El rayo incidente a nivel del tercio medio del tercer metatarsiano. Y emerge por el lado contralateral. Los criterios de evaluación son el tarso, metatarso y falanges. Listo. Eso fue todo. Muchísimas gracias. Y esas fueron las proyecciones que tenemos hasta el momento.